La Escalera. Libros para todos los gustos. Si te gustan las novelas psicológicas, hoy te recomendamos Pecado, de Laura Restrepo. Buenas tardes, amigas y amigos de La Escalera Libros. Nuevamente hoy nos encontramos, y estamos muy felices por esto, para ofrecerles nuestras lecturas recomendadas. Por esto vamos a proponerles leer Pecado. Pecado es la última novela de la colombiana Laura Restrepo y ha sido publicado por Alfaguara. A primera vista podríamos decir que se trata de un libro que en sus 347 páginas reúne relatos individuales. Cada uno de ellos plantea una historia que desarrolla un pecado, no un pecado capital, sino un pecado, algo que socialmente entendemos que está mal. Pasada esta primera impresión, también podemos afirmar que Pecado es una novela, ya que, aunque las historias pueden leerse de manera independiente, todas están interconectadas por el mal, que es el personaje principal, es el conector que une y que guía la lectura de todo el libro. Y también podemos decir que Pecado, si lo leemos entre líneas, es un ensayo de corte periodístico sobre el mal, sobre aquello que nos somete al castigo y nos deja afuera del bien, y sobre la existencia real de esta cualidad o de esta capacidad en el ser humano. Ya desde esta primera mirada, estamos frente a un libro extraordinario, un libro múltiple que no solamente nos va a atrapar en las redes de la ficción, sino que también desde la propia ficción nos interpela acerca de un tema tan universal como es el pecado, como es el juicio moral sobre lo bueno y lo malo, la ética, el bien y el mal. Restrepo toma un argumento central y lo hace recorrer todo el libro. Cada uno de los protagonistas tiene una peculiar relación con el mal y en cada historia desarrolla una forma propia para atravesar una zona de oscuridad moral que se presenta en cierto momento de su vida. Un elemento clave en la construcción del libro, en la estructura del libro, que oficia de punto de partida y que va reapareciendo en cada relato, es la pintura El Jardín de las Delicias de El Bosco. Así que queremos compartirles las palabras de la autora hablando sobre su libro durante una entrevista que le realizó la periodista Elena Sierra, ya que vamos a comprender mejor a través de sus palabras cuál es su intención con la escritura de esta obra a partir del acercamiento a cada una de las historias. El Jardín de las Delicias es el hilo conductor de este libro. Y cómo no, si alguien logró plasmar ese momento tan extraño y tan inquietante de la historia de la humanidad, o por lo menos de su mitología, cuando el ser humano cometió una falla atroz, no sabemos en realidad cuál habrá sido. Se nos dice que se comió una fruta y no sabemos cuál fruta pudo ser esa, tan venenosa o tan pecaminosa que ameritó castigo tan tremendo. En todo caso, el Bosco en su Jardín de las Delicias nos cuenta la épica del pecado original. ¿Es verdad que es la sexualidad? ¿Es verdad que es el deseo, aquello tan grave que hicimos que nos llevó a la pérdida del paraíso? ¿O será más bien quizá la desobediencia en general? El hecho de haber obedecido independientemente de cuál haya sido el pecado ejercido.
¿Será que el gran pecado haya sido la opción de la libertad y de la felicidad? Es un cuadro enormemente ambiguo, quizá también de ahí su riqueza, en donde no hay mucha diferencia entre el pecado y el castigo. Digamos, el que fornica será fornicado, el que viola será violado, el que escucha música será castigado con unos instrumentos musicales que tiene que padecerlos por salvarse a la parte. Esa especie de continuidad o de secuencia sin solución de continuidad entre lo que es la falta y lo que es el castigo, de todas maneras es algo que te cuestiona, ¿no? Dice, bueno, ¿qué clase de ética es esta que nos han enseñado a quienes traemos una tradición cristiana y que maneja tales grados de ambigüedad ética? Yo no quería moverme tampoco dentro del contexto de la religión, aunque la palabra pecado provenga directamente de ese ámbito. Pero la paradoja ahí también era la siguiente. Yo creo que vivimos tiempos en los que la ética, digamos, religiosa, que durante siglos dictaminó cómo nos debíamos mover, se derrumba o se deslíe o como mínimo se desdibuja, sin dar tiempo que la humanidad construya una ética de signo cívico y digamos nos deja muy en babia. Aquí en los 8 pecados que se desarrollan, cada capítulo tiene un pecado. Hay unos muy sangrientos, hay unos pecados de sangre donde realmente corre la sangre. Y sin embargo el del incesto desde luego no es uno de ellos y yo creo que es el capítulo más duro que tiene el libro. Aquí hay asesinos, aquí hay un verdugo que corta cabezas, aquí hay inclusive una descuartizadora, una muchacha que corta en pedacitos a su novio. Pero quizá ellos mismos en algunas circunstancias se inventan una disculpa o amoldan su conciencia o nos relatan circunstancias en las que posiblemente los demás tampoco hubiéramos podido actuar de manera demasiado distinta. Tuve que pelear fuertemente contra los preconceptos o los lugares comunes para dejar el juicio abierto y que fuera el lector quien pudiera determinar si culpable o inocente, o como supongo yo que sucede en la mayoría de los casos, una inquietante mezcla entre las dos cosas. Después de escuchar a Laura Restrepo hablar sobre su obra, podemos decir que Pecado está de la mano de una escritora que cree en el poder reparador de la palabra y que probablemente sea la palabra la que sane cada una de las situaciones pecadoras del libro. Pecado es un libro que no se propone juzgar y que le deja la puerta abierta al lector para que sea él el que asuma su propio juicio. Un conjunto de relatos, una novela, un ensayo, un libro que desarma y experimenta con la estructura para ofrecer una inquietante mezcla entre el bien y el mal. Y la pregunta que se nos plantea mientras leemos y al final de la lectura es acerca de la existencia del mal en sentido puro, acerca de la existencia del pecado como tal, acerca de esa división clara que pone a unos del lado de los pecadores y a otros del lado de los puros. Se trata sin duda de un libro inquietante, hipnótico, que nos pone en situación de pensar si eso que pensamos que está mal, realmente está tan mal. Nos toca a los lectores decidir si cada uno de los pecados presentados en los relatos lo son. Pecado para unos, placer para otros. Dejemos entonces que sea la palabra la que cure y restablezca el orden perdido. Esperamos que te haya gustado nuestra recomendación. Nos vemos en el próximo video. Te invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Porque leer te hace libre. ¿Vos ya sabés qué vas a leer hoy?